Acabo de terminar un ejemplo de cómo determinar el derivado de esta función dada donde lo manipulamos para que no tengamos ningún exponente negativo. Pero también quiero mostrar cómo podemos determinar el derivado en su forma actual. Por lo tanto que tenemos un cociente, estaremos aplicando la regla del cociente. Así que utilizamos esta fórmula aquí. Podemos igualar al numerador phi al denominador igual g para determinar el derivado. Así tenemos la cantidad de a la x más e a la x cuadrada. El numerador será gxf', fxg', donde el denominador x es el derivado del numerador. El numerador x es el derivado del denominador. Ahora determinaremos el derivado aquí. Y el derivado aquí. El denominador va a mantenerse lo mismo. Ahora, el derivado de e a la x es solo e a la x, pero tenemos cuidado cuando determinamos el derivado de e al x porque aquí tenemos que aplicar la regla de cadena. Así sería igual a x y u', sería igual a -1. Así que cuando apliques nuestra fórmula derivada para e a la u tenemos e a la prima u x u, así que tendremos e para el x menos 1, pero estamos restando eso. Así se convierte más e en la x. Y tenemos e a la x, e a la xx la derivada de e a la x más e a la x. Así que la derivada de e a la x es e a la x. Y luego la derivada de e a la x será e a la xx menos 1, así tendrá, e a la x. Tenga mucho cuidado con nuestros signos aquí. Ahora tenemos que determinar este producto aquí, así como este producto aquí. Continuemos esto en la próxima diapositiva. Tenemos 4 productos aquí y 4 productos aquí. Recuerde cuando la multiplicación y las bases son iguales, agregamos exponentes. Así que a la xx e al sería e al 2x. Y luego tenemos e a la xx e a la x. Bien, x más x es 0, así que el 0x a Siemens igual a 1. Así tenemos más 1. Y luego tenemos e a la xx e a la x otra vez, eso será más 1. Y el último producto aquí será e para el 2x. Debe tener cuidado aquí porque estamos restando este producto. Aquí tenemos e a la xx e a la x que es e al 2x que va a ser e al 2x. Y luego tenemos e a la xx e a la x. Así tenemos un e al 0 que es menos 1, pero entonces lo estamos restando, así se convierte más 1. Y el próximo producto es el mismo. Tenemos e a la xx más e a la x que va a ser menos 1. Pero, otra vez, lo estamos restando para que se vuelva más 1. Y el último producto tenemos e a la xx e a la x que es más e a la 2x. Pero, otra vez, estamos restando eso es lo que es e a la 2x. Ahora dejamos combinar como términos. Aviso como estos dos términos son opuestos y así son estos. Así que esto simplifica muy bien. Tenemos f' de x es igual a 4 hexanewtones toda la cantidad de a la x más e a la x cuadrada. Así que este derivado se parece diferente al derivado del video anterior cuando manipulamos la función original, pero las funciones son equivalentes. Creo que determinar el derivado de esta manera es un poco más desafiante porque tenemos que tener mucho cuidado con los signos de todos estos términos. Así que te animaría a mirar el otro video donde muestro un método alternativo. Espero que esto fue útil.